Hola, ¿qué tal amigos? Caminan las horas y hay más acciones y reacciones por parte de las dos naciones afectadas por la decisión de Yanine Áñez. En el caso de México se toma la decisión de retirar a la embajadora y de iniciar la estrategia, el plan para la evacuación de casi 10,000 mexicanos que estarían habitando aquel país. Por su parte, los españoles toman una decisión semejante a la que anunció Yanine Áñez y anuncian la salida también de los diplomáticos de Bolivia del país ibérico. De esto vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y también la información que surge desde Bolivia, porque allá en las redes sociales trasciende que Juan Ramón Quintana, el funcionario de Evo Morales que está refugiado en la Embajada de México, tiene información muy privilegiada que pudiera echar para abajo este golpe de Estado. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que viene sucediendo en los países, los afectados México y España, las dos posiciones, las dos reacciones ante el anuncio de Yanine Áñez de declarar non grata a la embajadora mexicana y también a la diplomacia española, incluyendo el cuerpo de seguridad y estos encapuchados que aparecieron el fin de semana. En el caso de España, que hasta ahora había mantenido, dice la nota del país, una actitud de suma cautela, ha decidido responder en reciprocidad al gesto hostil, así lo expresan en un comunicado del gobierno interino de Bolivia, esto con la expulsión de 3 funcionarios de su embajada en Madrid, que también deberán de salir de España en 72 horas. Se trata del encargado de negocios, Luis Quispe, del agregado militar Marcelo Vargas y del policial Orso Fernando Oblitas. El gobierno español difundió un comunicado donde señala que rechaza tajantemente, así lo dicen, cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, subrayan, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. Ojo, falsas teorías conspiratorias. España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación. Y es que básicamente de lo que los acusan los bolivianos o el gobierno de Bolivia es que España se está haciendo cómplice de México para sacar a hurtadillas a los funcionarios de Evo Morales que están refugiados en la embajada de nuestro país. Sobre todo el ministro de la presidencia, el más cercano a Evo Morales, Juan Ramón Quintana, quien está justamente ahí en este grupo de asilados, de refugiados, y quien dicen tiene información privilegiada que puede echar atrás los planes de este grupo encabezado por Yanine Áñez. Y ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, sin embargo vamos a hablar de lo que está haciendo México. Regresamos a la nota de este diario El País que lo complementa un poquito más. En cambio, el gobierno mexicano no responderá de momento con medidas recíprocas a las anunciadas en La Paz. Altos cargos de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron a este medio que esperarán antes de decidir próximas acciones con el objetivo de proteger a los más de 10,000 mexicanos que viven en Bolivia y que las naciones no rompen relaciones y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la mantendrá al nivel de una encargada de negocios, el mismo tratamiento diplomático que México mantiene con Venezuela. Esto incluso fue reafirmado por la propia secretaria de Gobernación en nuestro país, Olga Sánchez Cordero, en una conferencia que dio también el día de hoy, hace algunos minutos. Pero mientras también se da este posicionamiento, quien sale a dar más información sobre la estrategia mexicana es el subsecretario de Relaciones Exteriores, quien ha estado reportando sobre lo que ocurre allá en Bolivia, que es Maximiliano Reyes Zúñiga. Este señor salió a dar una entrevista con Carmen Aristegui a decir lo siguiente, que hasta el momento la gran mayoría de los mexicanos en Bolivia se encuentran realizando sus actividades con regularidad, salvo algunos casos aislados que han determinado abandonar el país. Sin embargo, señaló que se encuentran actualmente entre 8 y 10,000 mexicanos, no tienen la cifra exacta porque no todos reportan a la embajada. Sin embargo, también ya están preparando un puente aéreo en caso de que deseen ser evacuados de Bolivia, es decir, de que escale el conflicto diplomático entre los dos países. Más aún, señaló que incluso recibirían apoyo aéreo de países vecinos a Bolivia justamente para este operativo de evacuación masiva. Es decir, están esperando lo peor. Básicamente también ese es un mensaje del gobierno mexicano ante lo que pudiera ocurrir, ante la desesperación de Yanine Áñez de finalmente invadir la embajada de nuestro país, sacar a la fuerza
a los exfuncionarios de Evo Morales. Este es el escenario. Todavía no hay más detalles, más lo que reveló Maximiliano Reyes por la mañana en esta entrevista. Hoy se le preguntó también en la conferencia de prensa a Olga Sánchez Cordero, recordando que el presidente está de vacaciones y todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se le preguntó sobre esta evacuación masiva, sobre el regreso de estos casi 10,000 mexicanos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se les recibiría a todos ellos si es que se cumple este, escenario catastrófico, que no hay otra manera de decirlo? Esto respondió al secretario de Gobernación en conferencia de prensa. En caso de que los mexicanos que residan en Bolivia quisieran retornar a nuestro país, por supuesto que sí tenemos un plan para reclutarlos en nuestro país, pero solo y si ellos desean regresar a nuestro país. Mientras no se rompan relaciones, mientras, digamos, exista tensión como existe, porque no podemos negar que existe una tensión entre el gobierno de México y ahorita las autoridades de Bolivia, pero mientras los mexicanos no decidan regresar, pues no deciden regresar, y si deciden regresar los residentes de allá, pues simplemente sí se tendrá un plan, definitivamente un plan para darles oportunidades aquí en México de trabajo o en algunas empresas o en el gobierno o en algunos otros lugares en donde pudieran ellos trabajar. La respuesta es sí, son mexicanos y pueden regresar a su país en el momento en que lo decidan hacer. No hay por qué no pensar en eso. Bueno, lo que entonces responde Olga Sánchez Cordero sobre esta situación. Entonces, España toma medidas recíprocas, México pues decide aguantar un poquito, pero sobre todo plantea un escenario muy complicado hacia el futuro. Y este es un tema de que se está discutiendo mucho en las redes sociales. Yo incluso hice una encuesta, subí una encuesta en el Twitter y es interesante seguirla porque está muy encontrada las posiciones. España responde, ahí hago yo la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que México debería hacer esto o debería seguir este camino, que es el que se anunció por la mañana? El 47%, ya con 2,000 votos, dice que sí deberían de correr a los diplomáticos mexicanos. Ojo, no hay un embajador de Bolivia aquí en México del gobierno de Yanine Áñez, sin embargo sigue el cuerpo diplomático y la embajada está funcionando con normalidad. Eso es lo que se ha reportado también en las últimas horas. La otra respuesta, no, hay que ser prudentes, no hay que sacar a los diplomáticos de Bolivia de nuestro país, el 52%. Sin embargo, pues la verdad, como pueden ver, la votación está muy pareja. Y bueno, vamos a esperar también hasta el momento. Esa es la posición del gobierno de México y no hay más al respecto. Sin embargo, también en estas últimas horas ha salido un poco a suavizar el ambiente el gobierno de Bolivia. El ministro de la presidencia de aquel país señala lo siguiente sobre el anuncio que dio su presidenta, autoproclamada presidenta, el día de hoy por la mañana. Declarar personas no gratas a diplomáticos de España y México no implica ruptura de relaciones. Se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a estos que violaron la soberanía y respetaron normas bolivianas. Aclaración de Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores. Recordando, pues dicen, es que no queremos pelearnos con los otros países, con España ni con México, pero va a ser muy difícil. Yo creo que México no va a enviar a ninguna representante hasta que no se haga el cambio de gobierno, hasta que no se registren las elecciones, donde protesta el nuevo gobierno democrático y no el gobierno golpista que actualmente está en funciones. Sin embargo, hay un escenario que también aparece, y es que resulta que el día de mañana, 31 de diciembre, se termina el contrato de renta de la Embajada Mexicana en La Paz. Esto ya estaba programado desde antes incluso del golpe de Estado, incluso la Embajada ya había iniciado un proceso de mudanza. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en estas últimas horas? Esto se le preguntó a Olga Sánchez Cordero. La verdad es que no tuvo mucha información porque es tema de la Cancillería, pero ella era la que estaba frente a los medios, no se podía desperdiciar el momento. Y esto fue lo que respondió. A los bolivianos que están en la embajada, no, sí, esos están ya México aceptó el asilo, ellos ya solicitaron el asilo político y nosotros ya les dijimos que sí estábamos abiertos al asilo político para ellos. Sí, claro que los vamos a proteger. Mientras estén en la embajada mexicana, están en territorio mexicano. Ser apresados por la autoridad, ¿cómo sería esa protección para trasladarlos a la nueva sede de La Paz? Mira, están en territorio mexicano,
en este momento. No sé cuándo vence el contrato de arrendamiento que tenemos, no sé, mañana. Y mañana ya no tenemos entonces Pues eso es cosa del canciller, eso yo creo que es una pregunta directamente al canciller. No tenía yo conocimiento del arrendamiento y de que vencía mañana, la verdad de las cosas, pero con mucho gusto, si quieren, le preguntamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La verdad es una pregunta que no te puedo contestar porque es estrictamente de Relaciones Exteriores, de sus sedes diplomáticas, de los contratos de arrendamiento que tiene, en fin, de las opciones que tiene para trasladar embajadas, no solamente de Bolivia, sino de otros países, cuando venzan los contratos de arrendamiento, otras sedes, no sé. Eso sí, es cuestión internísima de la Secretaría de Relaciones. Bueno, es lo que dice entonces Olga Sánchez Cordero sobre este fin del contrato que termina el 31 de diciembre. Lo que ha trascendido es que los refugiados están en la residencia, es decir, en la casa de la embajadora, no están en la embajada. Cuando se termine el contrato se podrá abandonar este edificio, se podrán trasladar al nuevo, ya incluso la mudanza ya inició, no van a dejar de operar, no van a dejar de funcionar. Pero bueno, esto hay que verlo también en los hechos, si no se complica sobre todo este traslado, porque hay que recordar que están rodeados de un equipo de seguridad de la policía boliviana. Y es que el objetivo principal es Juan Ramón Quintana, el brazo derecho de Evo Morales, quien operó también buena parte de su gobierno y que dicen tiene mucha información privilegiada. Lo que ha circulado en las últimas horas son mensajes, son videos de una entrevista que dio él el 20 de octubre, días antes de las elecciones, donde resultó ganador Evo Morales y por la cual también hicieron este golpe de Estado. Este ministro anunció, Juan Ramón Quintana, que tiene pruebas de la conspiración de Estados Unidos en Bolivia y la injerencia en las elecciones de aquel país durante las últimas décadas. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que hay evidencias de que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia conspira contra la democracia del país y anunció que presentará las pruebas después de las elecciones generales. Hay pruebas, hay evidencias de operaciones encubiertas que está llevando a cabo la Embajada de Estados Unidos. Yo les anticipo que esas pruebas las vamos a presentar. Sin embargo, no las presentó, pero dicen y aseguran que la prioridad para detener a Juan Ramón Quintana es la que impuso Estados Unidos al gobierno de Yanine Áñez y por eso la desesperación de entrar a la Embajada de México o a cuando menos a la residencia y sacarlo, detenerlo y ponerlo tras las rejas para que no dé a conocer esta información. Él es el funcionario principal, él es el objetivo principal que están buscando en el gobierno de Bolivia y por eso todas estas acciones contra la embajada de nuestro país y en contra de los diplomáticos de nuestro país. No van contra Evo Morales porque él está en Argentina. No pueden hacer nada a menos que entren a invadir Argentina y eso no va a suceder. Entonces, a la mano, el más cercano, digamos, es Quintana. La pregunta es en qué va a terminar toda esta historia. Finalmente los plazos se van a cumplir. Va a desesperarse Yanine Áñez, viene la elección, pierden el poder y evidentemente no creo que quieran llegar hasta esas instancias. Vamos a ver, y lo preocupante es la desesperación. Mientras, recordando lo que anunció el gobierno de México, están preparados para sacar masivamente a casi 10,000 mexicanos que residen en aquel país. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.